Hola, buenos días. Nosotros somos los docentes en formación que se encuentran practicando en la Escuela Primaria Siervo de la Nación, ubicada en Jardines de Morelos, en la quinta sección. Y en esta ocasión presentamos una entrevista realizada a la directora de la institución por parte de mi compañero Nicolás. Joel. y yo, Luis Ángel. Así que les dejamos el video. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, maestro. Antes Hola, de nada, buenos días. gracias por agradecerle de parte de nosotros por este pequeño tiempo que le vamos a robar para hacer la entrevista. Y bueno, como primera parte nos solicitaron que se nos pudiera compartir la misión y la visión que tiene la escuela como tal. Bueno, es que es una misión que tenemos desde hace muchos años, el lograr que primero abatir un rezago que teníamos, pero después posterior a la pandemia se hizo un rezago muchísimo mayor. Esa es una de nuestras primeras misiones que tenemos, pues a través del trabajo de calidad con los chicos, pero creo ahorita la visión primordial con la que estamos trabajando es la puntualidad y la asistencia de los chicos, porque bueno, veíamos que ese era nuestro punto álgido en este momento, que nos está ocasionando pues que no avancemos en el rezago porque no hay asistencia de parte de los chicos. Hay muchos niños que están muy flotantes en cuanto a la asistencia. Bueno, maestra, y pues para comenzar con la entrevista ya personal, la primera pregunta que vamos a realizar es: ¿cuál es su nombre completo? Ana Alejandra García Sotelo. ¿Nos podría comentar acerca de cuál es su preparación profesional? Yo soy licenciada en educación primaria, igual que ustedes, normalista de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y tengo una maestría concluida, no titulada, pero sí concluida de pedagogía. Muy bien. La siguiente pregunta nos podría igual mencionar: ¿qué perfil se necesita para ser director? Ay, qué perfil, híjole, qué complejo. Bueno, o sea, si nos vamos a lo que nos marcan los estándares, pues hay un documento específico que nos habla acerca de cuáles son los rasgos. Se me olvidó el nombre del documento ahorita, y ayer lo leí y dije ahorita y ya lo revisé, lo volví a revisar y se me volvió a olvidar. Qué barbaridad. Hay un documento que te marca bueno, antes era para estudiar para lo que era el K1, que te dice cuáles son los rasgos que debes tú de tener como director, ¿no? Aparte de dominar la parte administrativa, la parte de la gestión, la parte de todo lo que es lo técnico pedagógico, pero creo que si no mal recuerdo le llamábamos el PPI de directores, así como hay uno de docentes, está el director y está el de los supervisores, que si no mal recuerdo, son 8 áreas en donde, bueno, te establecen qué es lo que debes de dominar, ¿no? O sea, en el caso del director, pues bueno, no solamente es la parte técnico-pedagógica, sino también es la administrativa, lo que es la parte de la gestión, y te hablaba acerca, pues, de todo lo que implica la parte administrativa, ¿no? Bien, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿cuántos años tiene con el puesto de director? Acabo de cumplir 8 años como directora. ¿Y cuál es su tarea como directora? Ay, muy buena pregunta. Pues es tratar de llevar o de tener los mejores resultados con los jóvenes, ¿no? Con los niños que nos dejan encomendados. Es dar un servicio de calidad, una atención de calidad, en bien o en pro de la niñez a la que me confiere, ¿no? Que me dejan encargada por un ciclo escolar, por un tiempo. Es eso, ¿no? Y hacer que todos los que integramos, ustedes, los docentes en frente a grupo, todos los que integramos esta comunidad educativa, pues caminemos bajo el mismo idea, el mismo pensamiento de que todo debe de ir en pro o en
mejora de los niños que tenemos encomendados, ¿no? Bien, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo fomenta el trabajo colaborativo con sus docentes? Es bien complicado, es un tema muy complicado porque hay que dejar aparte de lado un poquito los egos que como docentes cada uno de nosotros tiene, y es como decir, dejarlos un poquito al lado y que ellos cedan a que debemos de tener un trabajo en común. Y en lo particular la escuela hemos logrado sí que hay un trabajo colaborativo entre los grados, cediendo esa parte, ¿no? El observar que tenemos una misión en común, que tenemos un objetivo en común y que hay que trabajar en base a ello, ¿no? O sea, en base a ese objetivo, a esa situación en común que todos tenemos. Entonces eso ha permitido o ha favorecido que se pueda dar un trabajo colaborativo. Yo me siento afortunada en ese sentido en la escuela porque, bueno, yo veo algunos otros colectivos en algunas otras escuelas y veo que aun cuando decimos están los del grado, no trabajan de la manera similar, ¿no? Y aquí sí, o sea, esa es una ventaja, ¿no? De que se trabaja de manera muy, muy similar. A lo mejor cada quien le da su sazón, su toque, pero es de manera muy similar. O sea, eso me hace pensar que sí hay una organización previa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se leía las planeaciones, porque me doy el tiempo de leer las planeaciones, por ejemplo, yo observo, ¿no? Es el mismo contenido y hay actividades a lo mejor que son muy similares, no iguales, pero o sea, se nota que trabajaron previo a hacer una planeación. O sea, se sentaron a revisar qué iban a hacer, a lo mejor cómo lo iban a organizar, o dieron actividades generales, ¿no? Pero cada quien le da su particularidad, ¿no? Pero eso me hace pensar que tenemos un trabajo colaborativo porque me permite ver que hay una organización previa a el trabajo final, pudiéramos decir. Ok, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta va relacionada a ¿cómo describiría esta escuela? Pues mira, esta es una escuela creo yo todavía muy solicitada dentro de la comunidad, aun cuando nuestra comunidad no es propiamente de la comunidad, valga. O sea, no, la gente que está aquí en esta escuela no es propiamente de aquí, de la Quinta de Jardines, ¿no? Es una comunidad que viene de muchas otras colonias aledañas. Bueno, las más cercanas aquí, ¿no? La que es la Pradera, la San Martín, la vivienda del taxista, pero también tengo mucha gente que viene, por ejemplo, de Valle de Ecatepec, viene de Potrero, hay gente que viene de Tecámac, de los héroes Tecámac. Entonces, es una comunidad muy flotante, o sea, no es una comunidad propia de la comunidad en sí. Entonces, eso hace que sea muy diversa y hay que irnos a veces adaptando a esa diversidad que tiene. Yo por eso siempre he dicho que, por ejemplo, mi escuela no es fácil de decir, nos vamos a ir hoy temprano por alguna cuestión, porque sí tengo que pensar en que hay muchos niños que, por ejemplo, no son propios de la colonia, y si alguien no puede venir por ellos, son niños que ya no vienen. O sea, mucho, por ejemplo, nos ayuda el transporte, porque ven, ellos se van, pero si hay papás, por ejemplo, hay papás que trabajan o viven muy cerca de aquí, pero por ejemplo trabajan en Tultitlán, que tenemos un caso, en donde si esos niños les decimos que vamos a salir antes, son niños que no asisten, o sea, no recurren a la escuela. ¿Por qué? Porque no hay después quien venga por ellos si tú haces una salida, por ejemplo, anticipada, ¿no? Que hubiera un curso, una charla que dar o una temática que hacer. Es complejo. En ese sentido es una comunidad de algún modo compleja, si se puede llamar así, porque no todos son nativos.
pero también es una comunidad muy noble. O sea, digo, afortunadamente somos una comunidad, es una comunidad todavía muy noble, en donde todavía no es una comunidad que esté como muy politizada o muy en cuanto a, digo, comparado con otras escuelas que ya cerraron la escuela o que ya sacaron a tal maestro, o sea, de ese tipo de situaciones a las que sí te encuentras o que sí escuchas en algunos otros lugares, y que la gente pues es un poco más aguerrida, ¿no? Afortunadamente creo en ese sentido la comunidad es una comunidad todavía muy noble, es una comunidad, pues como dirían los chavos, muy buena onda todavía, ¿no? Todavía muy buena, muy tranquila, ¿no? Y creo que ha sido y sigue siendo tranquila porque ven trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor sí somos exigentes, a lo mejor sí somos mandones, si ustedes quieren verlo de esa manera, pero es una comunidad que responde al trabajo, a las exigencias a lo mejor a veces del maestro de no, yo quiero este trabajo así, o esta actividad es así, o esto es así, pero el papá observa, ¿no?, que hay un trabajo detrás de él, o sea, estamos procurando esa parte. O sea, a lo mejor esa es una ventaja que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Digo, son características que sí hacen que la escuela sea diferente, ¿no? Sea diferente. No sé si respondí la pregunta. Sí, ¿Sí? sí, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué comités existen actualmente en la escuela? En la escuela ahorita está integrado lo que es la mesa directiva, está el Consejo de Participación Social y tengo 5 comités alternos que ya están integrados, que bueno, por convocatoria debí de haberme esperado, pero bueno, ya en la Asamblea General ya los organizamos. Y los comités que están organizados ahorita, está el de Protección Civil, está el de la salud, bueno, o sea, el que tiene que ver con todo el tema de la salud, está el de establecimientos de consumo, el de Contraloría Social y Protección Civil, salud, Contraloría, y el de convivencia, que son los 5 comités que se piden de manera obligatoria. ¿Y existe algún otro comité que no sea de los de forma obligatoria dentro de la escuela? Mira, como comité, no, como tal, no existe, pero sí hay trabajo, por ejemplo, en el programa escolar de mejora continua, por ejemplo, está el grupo que atiende lo que es la lectura, la escritura, las matemáticas y parte de la convivencia. Y está el comité, bueno, con los mismos maestros, y ellos han involucrado a padres de familia en el trabajo de la puntualidad y la asistencia, y hay uno que se encarga de trabajo con atención a padres de familia. Ellos en atención a padres de familia, el año pasado lo que hicimos fue implementar lo que fueron escuela para padres. El DIF nos estuvo apoyando con temáticas que eran necesarias abordar en el regreso de la pandemia, esta parte de la tanatología, el duelo y toda esta parte, que fue lo que trabajamos el año pasado. Ahorita pues estamos en la búsqueda de nuevas temáticas que están impactando dentro de la convivencia con los chicos. Ok, maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta es quizás un poquito más complicada, por así decirlo, más personal, y dice: ¿cuáles son las problemáticas más fuertes que ha tenido que enfrentar y cómo las resolvió? Híjole. Pues mira, yo he de serte muy franca, digo, a veces nuestras problemáticas, las más fuertes es aquí se da mucho la relación de la situación de los divorcios, la situación de que pelean a veces las custodias de los hijos y nos ponen a la escuela en medio de como un campo, como campo minado, ¿no? O sea, ni con uno, ni puedes con uno, ni puedes con el otro, ¿no? Y esa es una problemática en general que tiene, que es así como característica de la escuela, ¿no? De tener algunas situaciones con guardas y custodios y demás. Y hace como 2 años sí tuvimos una situación
que entró hasta seguridad pública, porque llegó por orden del juez que tenía yo que entregar a un menor a la mamá, cuando la custodia la tenía el papá. Y bueno, se armó aquí el papá queriendo entrar y seguridad pública no lo dejó entrar, y seguridad pública entró armado, y bueno, no, sí, todo así media complicada, pero pues ahí era un ordenamiento judicial, o sea, ahí yo no podía decir, pues no puedo, no quiero, o sea, al final del día estaba obligada. Ya junto con en aquel momento con el maestro Damián, pues hicimos la entrega del menor, se levantaron las actas y todo el proceso, pero sí creo que ha sido una de las situaciones así como más complejas que me ha tocado vivirla, sobre todo por ver la cara de angustia y de desesperación del alumno en no querer irse con la mamá y el papá gritando afuera, ¿no? Entonces es así como muy desgarrador la parte, pero es afortunadamente, así como ese caso, creo que ha sido el único que nos ha tocado. Sí tenemos algunos otros ahorita, creo que de hecho tú, Nicolás, ahorita está un señor que sube, creo a las 12:30 por ella. Sí. Es un caso de una persona, nada más que ahí el señor es bastante agresivo, y si no hacen como que lo que él dice, ese insultos es a amedrentar, ¿no? De hecho ustedes lo tienen, si no me recuerdo, ustedes tienen a esa niña. Entonces son de los casos así como más complejos que hemos tenido como escuela, y que pues bueno, sí nos ha tocado pues vivir. Ok, maestra, muchas gracias. Por último, ¿qué problemática es la que actualmente requiere atención en la escuela y por qué? Como te comentaba al inicio, la problemática es ahorita la asistencia de los chicos. Es un tema que salió después de la pandemia. Nosotros pensábamos, al inicio, cuando regresamos recién de la pandemia, pensábamos que cuando nos dijeran la escuela es presencial, iban a regresar todos. Desafortunadamente no fue así. Regresó la gran mayoría, pero no fueron todos. Pero de ahí nos quedaron como muchas secuelas en el trabajo del rezago. Nos deja muchas más secuelas, porque es que nos lleva a la otra parte, ¿no? Decíamos que nosotros como maestros decíamos que qué había pasado en el ciclo escolar que estuvimos a distancia, porque decíamos como que se quedó en el limbo, o sea, como que se perdió, porque decíamos que aun cuando habíamos trabajado, no se veía impactado ese trabajo. Cuando regresamos a la escuela en presencial, decíamos que no se veía impactado lo que se había elaborado. Entonces, comentábamos con los maestros que al final del día veíamos o observábamos que mucho del trabajo que se hizo en pandemia, mucho de ese trabajo fue elaborado por la mamá, por el papá, por los tíos, los primos, por todo el mundo, menos realmente por los niños. Entonces, cuando nosotros regresamos el 10 de octubre del año pasado a clases presenciales, empezamos a observar que el niño venía sin hábitos, sin hábitos de trabajo, sin hábitos de nada. O sea, entonces tuvimos que empezar pues a reeducar al niño, pues que había que cómo utilizar desde, a veces en algunos veíamos, en el caso por ejemplo de los niños de segundo, veíamos que había que decirles desde cómo utilizar el cuaderno, ¿no? O sea, cómo tomar el lápiz, o sea, a lo mejor cosas que diríamos ya las trajíamos, no, o sea, hubo necesidad de regresar a cuestiones muy, muy básicas.
Entonces eso era lo que observábamos, que se había como que perdido todo ese año, o sea, académicamente. A lo mejor sí hubo trabajo, porque pues yo veía las clases de los maestros, pero como que en el niño no impactó, no tuvo el impacto que necesitábamos. Entonces eso generó, y como el año pasado estaba la indicación de que era presencial, quien quisiera asistir de manera presencial. Entonces eso dejó así como que un campo abierto a que el niño que quería acudir, pues acudía. El niño que quería estar, pues estaba. Entonces eso nos dejó como que un rango muy grande de dispersión en los niños, que observábamos que, bueno, ya tendríamos un rezago, esto hizo un rezago mayor, pero lo que observábamos es que la asistencia era muy flotante, se convirtió en un problema la asistencia, porque el niño si quería venía, si no quería no venía, y la mamá así como que no establecía el compromiso. De ahí es que nosotros establecemos que nuestro problema mayor es la asistencia, porque fue una situación muy flotante, y todavía ahorita tenemos, aun cuando ya se hicieron juntas con los papás, ya, o sea, todo ese proceso que se suponía que ya era como el de la concientización, como el de, pues este es un año nuevo, donde hay condiciones nuevas, hay esto y el otro, no ha como impactado todavía muy bien en esa parte en el papá, y sigue como no brindándole la importancia que tiene que el niño acuda de manera presencial a la escuela. Y ahorita estábamos, bueno, en ese otro descubrimiento estamos observando que tenemos niños que traen un año perdido, o sea, y no porque, más bien porque no los cursaron. O sea, el año pasado fue un año que tomaron como año sabático los papás, y no mandaron a los hijos ni en línea, ni presencial, ni en ninguna manera. Entonces eso hace que tengamos un rezago aún mayor, porque hay niños que vienen de no tener nada del ciclo escolar pasado. Todavía los que estaban en presencial, bueno, se trabajó un poco con ellos, ¿no? Pero los que estaban en distancia, bueno, se supone que mandaron un poco de trabajos, como quieran, ¿no? Pero los niños que de plano no asistieron y no acudieron, pues traen un rezago muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Entonces, esas son como que las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, o que tenemos ahorita en esta parte, y que yo estoy esperando ahorita lo que es el Consejo Técnico de octubre, pues para poder cómo redireccionar y restablecer el programa escolar de mejora continua, pues para poder atacar estas nuevas pues variantes o condicionantes que estamos encontrando en este trabajo del diagnóstico. Ok, maestra, muchas gracias. Y finalmente, ya a forma de cierre, creo que nos podría regalar un mensaje para los que van iniciando en este trabajo, vocación llamada docencia. Ay, chicos, están ustedes, creo yo siempre he dicho, y sonará a lo mejor trillado lo que les voy a comentar, es la profesión más hermosa que puede haber, porque ustedes o nosotros generamos muchas otras profesiones más, pero también me queda bien claro que es una profesión en donde tienes que darlo todo. Aquí no hay, hoy doy un cachito y mañana doy otro cachito, o sea, el día a día te exige darle el 100% al trabajo, ¿no? Es a lo mejor sí es una profesión poco valorada, muy desgastada. No nos vamos a volver ricos ni millonarios económicamente, pero a lo mejor sí te vuelves rico y millonario en todas las experiencias que los niños te dan, ¿no?
el que tú te ganes la confianza de un niño y que el niño te tenga la facilidad de decirte, ¿qué crees, maestro? Que me pasó esto, esto y esto, y mi mamá me dijo esto y esto y esto, pasó esto. Creo que eso es lo que te hace sentir confortado de a lo mejor no ganar los millones, ¿no? Que quisiéramos a lo mejor ganar, ¿no? Pero ya con que un niño te tenga la confianza y te abra su corazón y te diga, me está pasando esto, y tú tengas el buen sentido de escucharle y a lo mejor orientarle y decirle, no, mira, haz esto, o quieres que te ayude con esto, podemos buscar alguna estrategia, podemos buscar X, Z o Y situaciones para salir adelante. Esas son de las cosas que el niño se lleva y que nunca se le van a olvidar, nunca se le van a olvidar. Y yo sí los invito a ustedes a que busquen dejar siempre las mejores huellas en su salón. No es el grito, no es el regaño, no es... Sí, a veces tenemos que ser estrictos, porque si no nos volvemos en los maestros barcos y eso nos ocasiona muchos problemas, pero sí a lo mejor en ser maestros a veces medio rudos, a veces medios enojones, a veces medio malos encarados, diría una de mis maestras, pero a la vuelta está la otra cara, ¿no? El apapacho, el ser solidario con ellos, el ser y entender que a ustedes les está tocando ya no una docencia como con la que yo inicié hace 26 años, ¿no? En donde todavía era padre en el sentido de que había mucho todavía el respaldo de parte del padre de familia, ¿no? Padre en ese sentido de decir, usted puede, maestro, ¿no? Usted regáñele, hágale lo que pero salías, ¿no? Y a ustedes ya no les toca esa docencia en donde todavía el padre de familia estaba detrás del hijo y pidiéndole respeto y ustedes ya les tocan unas generaciones en donde ya los jóvenes vienen queriendo no repetir lo que hizo la mamá, ¿no? Entonces ahora son todo lo contrario, son papás sobreprotectores, son papás que quieren a los hijos en una burbuja, que no les toquen, que no les digan, que no les... Entonces es una docencia para ustedes un poquitito más compleja, yo lo observo desde ese modo, ¿no? Y más coartada, más limitada, porque cada vez hay más leyes que cuidan al menor, y a ustedes como docentes o a nosotros como docentes nos dejan cada vez más desprotegidos, más vulnerables, ¿no? Más vulnerables. Entonces, deben de ser muy cuidadosos, o sea, así como deben de darle todo atención, amor, cariño, cuidado, pero también tienen que volverse personas muchísimo más cuidadosas, más observadoras, más atenta, no a las generalidades, sino a los pequeños detalles que te llevan en el día a día. Aquí nos tenemos que volver muy disciplinados, muy observadores, en estar atento a qué ocurre, ya se me tardó, ya esto, o sea, estar siempre como radares, ¿dónde anda? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué pasa? Entonces, y sentir mucho amor por lo que hagan, en donde estén, ponerse la camiseta del lugar, del espacio en donde están, porque no va a haber otra cosa. Si ustedes esperan muchos reconocimientos, no los van a encontrar. La verdad es que no van a encontrar reconocimientos, no va a haber quien les diga, sí, lo lograste, no. Pero creo que cuando tú terminas un ciclo escolar y ves niños satisfechos y el padre de familia te dice gracias, creo que con eso lo paga todo lo que pasaron los 200 días del año, ¿no? O sea, cuando ya alguien te va y te dice gracias porque mi hijo aprendió, porque mi hijo sociabilizó, porque mi hijo esto, dices, mi misión está cumplida. Ya el que sigue pues hará lo propio, ¿no? Pero nunca se cansen, chicos. Y esto es amar, esto es querer lo que hagan.
es darlo siempre, nada más todo con medida. Porque acuérdense que así como dicen en el amor, como dicen que en el amor ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Ah, lo mismo es aquí. Hay que medirnos, porque a ver, hoy ustedes están jóvenes y a lo mejor no tienen hijos y no tienen a quien darle o rendirle cuentas, ¿no? Pero llegará el momento que ustedes van a formar una familia y tienen que buscar también un equilibrio de lo que es su labor como profesionistas con sus demás tareas que como jóvenes, como futuras parejas puedan tener. Porque la docencia es a veces muy absorbente y como docentes decimos, sí, ahorita planeo y al ratito califico y al ratito hago material y al ratito y al ratito y al ratito, y cuando volteas a ver ya dejaste amigos, dejaste familia, no saliste, no fuiste, no, y empiezan los reclamos. Y acuérdense, sí, nuestra profesión es importante, nuestro trabajo es importante, pero aquí llega el momento en que somos un número, somos un servidor público más, y en el momento en que yo decida o jubilarme o me muera o lo que pase, va a llegar alguien más a suplir mi puesto, o el puesto de ustedes, digo, de cualquiera, pero para sus familias no son reemplazables, ustedes son muy importantes, y yo se los he dicho a los maestros, para sus familias son las personas más importantes. Entonces, si hay que trabajar, si hay que darlo todo, pero también es con medida, también es con mesura. No es que me desvele hasta las 5 de la mañana haciendo esto, porque a lo mejor es importante, pero no es indispensable. Porque hay gente que en casa te está esperando, hay gente que te ama también en tu casa. ¿Sale? Entonces, ahí hay que medir nada más los tiempos. Muchas gracias, maestra. Y por parte de los docentes en formación del grupo de cuarto 1 de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Ecatepec, le agradecemos el espacio que nos abre en su escuela para las prácticas. También le agradecemos el espacio que nos brinda en este momento para realizar esta entrevista. Y pues no queda más que gracias de corazón. No, pues al contrario, saben que son bienvenidos y pues bueno, vamos a trabajarle duro, para que vayan ustedes con muchas herramientas que les puedan ser de utilidad, pues para ahora que ya tengan ustedes sus grupos y lleguen a sus grupos y vean que no es lo mismo. Sí. Muchas gracias. No, gracias, de nada, chicos. Gracias a ustedes.